¿Ya? Hola, ¿cómo están ustedes? Deseo compartir un poco de mi experiencia en relación al trabajo con organizaciones, con escuelas y empresas, donde llevamos el concepto biocéntrico. Básicamente, después de estudiar la formación en educación biocéntrica, es importante plantearnos el cómo llegar a las organizaciones escolares que tienen una estructura más bien formal, con nuestro mensaje de llevar más vida a las organizaciones. Ese primer contacto ya tiene una profunda importancia, así como cuidamos en una sesión de biodanza la progresividad y el feedback. También es necesario tenerlo en cuenta cuando vamos a una primera entrevista, un primer encuentro con los directivos, por ejemplo, de una escuela. Lo cómodo que nos resulta cuando estamos dando una sesión de biodanza, una confortable camisola o remera, estar descalzos y en un clima absolutamente informal, no sería adecuado en una entrevista en un ámbito formal, donde seguramente los directivos de la organización van a estar vestidos de manera formal. Por eso es importante que ese primer contacto, esa primera impresión sea adecuada, sientan que están en sintonía con su interlocutor. Por eso vamos a presentarnos de un modo sobrio, con nuestro estilo personal, pero acorde a una entrevista formal en una organización. Puede presentarse esa entrevista de dos maneras, o que hayan solicitado nuestros servicios, porque somos muy optimistas, así que seguramente han solicitado nuestros servicios, o puede ser que nosotros los hemos ofrecido, ya sea por vía Facebook o alguno de esos medios de difusión, o, como les digo, hayamos sido solicitados por la organización. Cuando comenzamos la entrevista, a la que hemos asistido también informándonos en la medida de lo posible del tipo de organización, buscar en internet información, el tipo de organización, con cuántas personas trabaja, si es un centro educativo, qué tipo de educación adhieren, cómo están organizados, si es bilingüe, si no es bilingüe, cuántos años hace que la escuela está en funcionamiento. Llegar ya con ese conocimiento y entonces estar dispuestos sobre todo a escuchar lo que tengan que decirnos. A veces cuando nos convocan ya tienen claros cuál es la dificultad. Nos plantean que el grupo de primaria con el grupo de docentes de secundario tienen rivalidad, no se llevan bien y esto se percibe dentro de la institución. Es decir, ya prácticamente nos están dando un diagnóstico. Pero en otras ocasiones comienzan a hacer un relato, a veces no muy ordenado, diciendo que sienten quejas permanentes de las maestras de primario, de los profesores de secundario, que hay una comunicación indirecta, lo que vulgarmente denominamos chismes. Entonces lo que vamos a hacer es estar receptivos, escuchar atentamente lo que nos dice, cómo lo dice, y tomar algunas sintéticas notas para no olvidar el modo en que fue planteando las dificultades. Si funcionamos de esta manera, vamos a intervenir poco, dar un mínimo de información de cuál puede ser nuestra intervención, cuál es el tipo de método que utilizamos y proponemos, tendiendo a cerrar así la entrevista, encontrarnos nuevamente tal día, en tal horario, si es que le queda bien a la persona que nos convocó. Nunca dejar en el aire, bueno, nos llamamos, hablamos, vamos a ver. La comunicación tiene que cerrar y dejar concreto el día y la hora de la próxima entrevista, en la cual nos comprometemos a llevarle una propuesta que estamos dispuestos a revisar juntos y a modificar lo que fuera necesario. Cuando nos retiramos, sin dejar pasar mucho tiempo para no olvidar nada,
analizamos lo que nos presentaron, lo que nos plantearon y tendemos a ver qué es lo que está sucediendo en esa organización. A veces lo logramos y si no lo logramos, la propuesta va a ser hacer un primer trabajo de X cantidad de horas, que no serán muchas, como para ver el diagnóstico organizacional, para poder comprender el diagnóstico organizacional. Esa sería una alternativa. Si ya hemos comprendido cuál es la necesidad, que el equipo de trabajo no está integrado, propondremos entonces trabajar en equipo para favorecer la integración, la comunicación, que se den algunos tips sobre comunicación para que ésta sanee, que la comunicación sea directa, sin supuestos, que sea clara, que sea puntual. Y entonces lo volcamos de manera escrita, en base a lo conversado en la primera entrevista con usted o con ustedes. Les propongo, por ejemplo, 3 horas o 4 horas de trabajo en equipo y describimos un mínimo programa. Ese programa dirá, por ejemplo, comenzaremos con un círculo de cultura para escuchar lo que tengan que decir sin intervenir en esa primera instancia. Luego, en base a lo que surge, lo vamos a retrabajar con muchos de los ejercicios que hemos visto en educación biocéntrica. Es conveniente siempre comenzar con lo verbal, ejercicios donde puede haber desplazamiento para presentarse unos a otros, para que unos a otros le digan en un minuto, por ejemplo, cuál creen que es la dificultad que están teniendo dentro de la organización. No comenzar con una ronda descalzos, con una vivencia, porque en general eso va a aumentar la resistencia del grupo y de la organización. Entonces, pasadas 2 horas, 2 horas y media, a veces 3 horas, donde ya están trabajando, proponer que se califiquen, que digan las cosas que están pendientes, que cierren las conversaciones que han quedado abiertas, tal vez les podemos proponer un breve trabajo vivencial explicando las ventajas del trabajo vivencial como vía de aprendizaje que no produce fatiga, sino por el contrario, favorece la introspección, el cambio inmediato y la sensación de bienestar, manteniendo en el grupo, en lo posible, un clima de bienestar, de alegría, de distensión, como para que la capacitación no sea una exigencia más en las personas que están trabajando. Concluido eso, podemos hacer un cierre preguntando cómo se han sentido. Podemos nosotros también acotar cómo los hemos visto sin hacer un juzgamiento, sino simplemente una devolución en feedback que sea siempre permisiva, favorecedora del cambio y calificadora. Esta es una posibilidad. Planteo cuál es el problema y nuestro modo de favorecer la solución. A continuación tendremos que describir por escrito cuáles son las necesidades para llevar a cabo la tarea. Por ejemplo, una sala cuyas dimensiones mínimas sean de tanto por tanto, que tenga sillas o que no las tenga según lo que vamos a hacer. Si necesitamos proyector, porque vamos a pasar algún power o algún video, un equipo de música si vamos a trabajar con música. Todo esto tiene que estar aclarado desde el primer momento, porque suele ocurrir que una capacitación preparada hermosamente falla porque no tenemos el cable que conecte la computadora al equipo de música. Entonces, estar atentos a todos esos detalles. Quedamos en qué horario va a llevarse a cabo. Esto es un tema delicado porque muchas veces la organización quiere que se haga fuera de las horas de trabajo, pero las personas que están trabajando no siempre aceptan o aceptan de buen grado tener que quedarse 3 o 4 horas más además de las horas de trabajo. Entonces generalmente se negocia que se tomen 2 horas, por ejemplo, de las de trabajo y 2 horas fuera del horario de trabajo. Esto se ve en cada organización según la visión y la relación que tengan con el personal.
Por último, agregaremos las condiciones de pago. Los honorarios serán tanto. Tengan en cuenta que lo mínimo que se cobra una hora de capacitación a nivel internacional son $100. Si son 4 horas, para empezar, lo mínimo, $400. Digo lo mínimo porque cuando se gana experiencia, cuando se llega por recomendación boca a boca de una organización a la otra, y ya hay tanta experiencia que sabemos que el diagnóstico se va a hacer rápido y la eficacia en la participación va a ser alta, obviamente los honorarios irán cambiando según el país, la relación y la ideología del consultor. Entonces, describimos los honorarios y la forma de pago. Por ejemplo, con la confirmación de la tarea se abona el 50% y el 50% cuando se lleva a cabo la tarea. Tengan en cuenta que a veces la organización dice, bueno, al terminar la tarea vamos a cancelar los honorarios. Ustedes preparan toda la capacitación, hacen la investigación, buscan el diagnóstico, etc. Y antes de que se llegue a la fecha de la práctica, 5 días antes le dicen, no, hemos pensado que mejor este año no haremos la capacitación. Y todas las horas de trabajo que ustedes implementaron no son abonadas. Por eso se los digo esto más que de la teoría, desde la experiencia. Es importante que lo tengan en cuenta. Puedes parar si querés.